Miren, esto no es una historia cualquiera de un mal día en la oficina. Esto es lo que pasa cuando alguien piensa que puede pisotearte y salirse con la suya. Yo soy Martina González, y esto me pasó a mí. Ese día estaba metida hasta el cuello en un análisis crítico, como siempre. Mi escritorio, con sus pilas de papeles y mi café ya frío, era mi zona de guerra. De repente, sonó el teléfono. Era la secretaria de Ignacio, mi jefe. Me dijo que Ignacio me necesitaba en su oficina, de inmediato. No me dio detalles. Ya saben cómo es eso, ¿no? Cuando te llaman así, el corazón te da un vuelco. La oficina de Ignacio era todo lo contrario a la mía. Fría, moderna, con esas ventanas enormes que daban a toda Lima. Él estaba de pie, mirando por la ventana, con las manos en los bolsillos. Ni siquiera me miró cuando entré. Me senté en la silla de visitas, esperando. El silencio se hizo largo. Finalmente, se dio la vuelta. Tenía una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos. Martina, empezó, y ya sabía que venía algo malo. Cuando un jefe empieza con tu nombre completo y un tono así, es porque la cosa viene fea. Martina, tu desempeño siempre ha sido impecable. Sabes que te valoro mucho. Frases corporativas vacías, las de siempre. Él evitaba mi mirada. Se concentraba en un punto detrás de mí. Yo solo lo escuchaba, el nudo en el estómago cada vez más apretado. Y ahí soltó la bomba, sin rodeos, sin suavizar nada. Pero lamentablemente, la empresa ha decidido una reestructuración de costos. Tu puesto ha sido eliminado. Así, de golpe. Reestructuración de costos. Esa fue la frase exacta. Pero yo sentí el desprecio personal, la puñalada fría. No era el puesto, era yo. Era Martina González la que sobraba. No tuve tiempo ni para procesarlo. Justo cuando Ignacio terminó de hablar, una mujer de recursos humanos entró a la oficina. Ya tenía los documentos de despido en la mano, como si todo estuviera planeado al milímetro. Me los puso delante. Por favor, Martina, necesitamos que firmes esto de inmediato para agilizar el proceso. Agilizar el proceso. Me estaban echando y querían que firmara mi propia sentencia sin siquiera un respiro. Luego vino la parte que más me dolió, o al menos una de las que más. La de recursos humanos, con una voz que no denotaba ninguna emoción, me dijo: No te preocupes por tus cosas, Martina. Alguien del equipo de TI se encargará de tu equipo y enviaremos tus pertenencias a casa. Tu acceso ya fue revocado. ¿Entienden lo que significa eso? No pude ni volver a mi escritorio. No pude tomar mis fotos, mi taza favorita, mis libros técnicos. No pude despedirme de nadie. Ni siquiera pude dar un último paseo por la oficina que había sido mi hogar por tantos años. Me estaban borrando de la existencia de la empresa en un instante. Una estocada directa a mi dignidad. La prisa era palpable. La mujer de recursos humanos y el propio Ignacio me apuraban con la mirada. Yo estaba en shock. La cabeza me daba vueltas. Mi mano temblaba ligeramente mientras tomaba el bolígrafo. Firmé mi carta de despido, sintiendo que un peso enorme se me caía encima, pero al mismo tiempo como si estuviera flotando. Todo era irreal. Justo cuando terminé de firmar mi sentencia laboral, el teléfono de Ignacio sonó. Él lo tomó, y su expresión cambió. De esa sonrisa forzada pasó a una euforia descarada. Sí, lo cerramos. 200 millones, justo como lo habíamos planeado. El acuerdo más grande del año. Lo escuchó. Yo lo escuché. Él lo gritó sin importarle que yo estuviera ahí, sentada, recién despedida. Colgó el teléfono y me miró. Era una mezcla de lástima y triunfo, casi como si mi despido fuera un peaje menor para su éxito, una pequeña molestia en su gran victoria. Y fue en ese instante, mientras él se regodeaba, que una frase específica de Ignacio se me quedó grabada en la cabeza. No sé por qué, pero resonó con fuerza. Dijo: Ahora solo falta la validación formal para que los bancos activen la transferencia. Tuve un escalofrío. Algo no encajaba. Una pequeña punzada de alarma. Una incomodidad. Validación formal. Bancos. Transferencia. Un acuerdo de 200 millones. Yo fui la principal auditora de ese proyecto, ¿verdad? Yo me encargué de todo eso.
¿Cómo iban a hacer la validación formal sin mí? La pregunta me taladró la mente, pero no tuve tiempo de pensar más. La mujer de recursos humanos se levantó. Acompáñame, Martina. Fui escoltada a la salida, como una delincuente, como si fuera una amenaza. Cruzamos el pasillo, silenciosas. La puerta del ascensor se abrió. Entré y se cerró, dejándome sola. Sola, procesando no solo mi despido, la humillación, la flagrante falta de respeto de Ignacio, sino también esa extraña conexión con el acuerdo de los 200 millones y esa frase de la validación formal. La verdad es que no tenía ni idea de la bomba que me acababa de entregar Ignacio con su arrogancia. Pero ya lo verían todos. Llegué a mi departamento. No recuerdo bien el camino, solo sé que mis pies me trajeron aquí. El lugar se sentía diferente, vacío, silencioso. No como el bullicio constante de la oficina, donde siempre había el murmullo de voces, el tecleo de los ordenadores, el ir y venir de la gente. Aquí solo estaba yo, y un silencio que me pesaba en el alma. Me senté en el sofá, la carta de despido todavía en mis manos. Ya no temblaban, ahora estaban apretadas, arrugando el papel. ¿Reestructuración de costos? ¿De verdad? Después de todo lo que di a esa empresa, ¿así me pagaban? La incredulidad era un nudo en mi garganta. Empecé a recordar. Los años, uno tras otro. Entré como una analista junior, llena de sueños, con ganas de comerme el mundo. Y lo hice. Me esforcé como nadie. Subí de puesto. Me convertí en analista senior de control financiero. No fue suerte. Fue trabajo duro. Muchas noches sin dormir, revisando proyecciones hasta que los números bailaban delante de mis ojos. Fines de semana enteros sacrificados por los cierres trimestrales, viajes inesperados a yacimientos mineros donde nadie quería ir, pero yo iba. Mi vida personal siempre en segundo plano, siempre posponiendo cosas por la empresa, por el equipo, y, si soy honesta, por Ignacio. Lo veía como un mentor al principio. Me vino a la mente el proyecto de los 200 millones. Dios mío, ¿cuánto trabajé en eso? Fui la principal encargada de auditar la viabilidad financiera, los flujos de capital, los protocolos bancarios. Fue agotador, minucioso. Cada cifra, cada cláusula, la revisé con lupa. Y no fue el único. Recuerdo un par de proyectos clave donde mi pericia evitó pérdidas millonarias o descubrió ineficiencias que nadie más vio. Siempre ahí, siempre atenta, siempre dando el 100%. A veces, sentía que era invisible, pero mis informes y mis números hablaban por mí. Al principio, mi relación con Ignacio era buena. Había admiración y respeto. Él me apoyaba, me empujaba a crecer. Yo era ferozmente leal a él y a la empresa. Le confié secretos, cubrí sus errores menores. Pequeñas cosas para que no se vieran mal en los informes finales, siempre pensando en el bien del equipo y de la empresa. Creía que estábamos en el mismo barco. Pensaba que él valoraba mi esfuerzo, mi dedicación. Ahora, todo eso parecía una burla cruel. Una broma de mal gusto. Me despidió sin un ápice de remordimiento, sin una palabra de agradecimiento, justo cuando estaba celebrando su mayor triunfo. La ingratitud. Eso era lo que más dolía. No solo perdí un trabajo, perdí una parte de mi identidad. Perdí la confianza en que el esfuerzo y la lealtad eran recompensados. Sentí que me habían usado y luego desechado. No era una reestructuración de costos, era una traición. Estaba ahí, sentada en el sofá, con la carta arrugada en la mano, cuando mi mirada cayó en un archivador personal. Siempre he sido de guardar copias de todo. Una manía de auditora, supongo. Ahí estaban algunos borradores preliminares del contrato de los 200 millones, los que yo misma había revisado. No pude evitarlo. Me levanté y lo abrí. Mis ojos recorrieron las páginas, como un fantasma revisando su propia tumba. Cláusulas y más cláusulas. Y entonces, una en particular me detuvo. Una sobre la validación de los flujos de capital por el auditor senior designado. Me quedé mirándola. Ese era mi rol. Yo era el auditor senior designado para ese acuerdo. Lo recordaba perfectamente. Fue una condición que yo misma insistí en que se incluyera,
para asegurar la transparencia y evitar problemas. Una vaga incomodidad se instaló en mi estómago. ¿Cómo pensaban cerrar esa transferencia de 200 millones sin mí? ¿Cómo iban a hacer la validación formal de la que Ignacio habló por teléfono? ¿Sin mi firma final? El dolor inicial que sentía, el de la humillación y la traición, empezó a transformarse. Se convirtió en una curiosidad helada. Una punzada de alarma, sí, pero también el inicio de algo más. Algo que mi mente de auditora no podía ignorar. Esa frase de Ignacio. Ahora solo falta la validación formal para que los bancos activen la transferencia, retumbó en mi cabeza. Y de repente me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, no había perdido todo. Quizás había un cabo suelto. Pasé esa noche en vela. No pude pegar ojo. La carta de despido seguía en algún rincón de mi mente, pero lo que realmente me taladraba la cabeza era la frase de Ignacio sobre la validación formal y esa cláusula que había visto en los borradores. La imagen del contrato de los 200 millones, el que yo había auditado hasta el último centavo, estaba fija en mi mesa como un faro en la oscuridad. La frase validación obligatoria del auditor de flujos de capital resonaba una y otra vez, como un eco. ¿Podría ser? Realmente Ignacio, en su arrogancia, en su prisa por celebrar, pudo haber pasado por alto un detalle tan crucial, tan elemental. Mi mente de auditora, a pesar del shock, empezó a funcionar. Recordé que, como analista senior, tenía acceso a una copia digital segura de la versión final del contrato. Antes de que me revocaran el acceso, claro. Siempre fui meticulosa, una manía profesional. Guardaba copias de los documentos importantes en mi disco duro externo encriptado. Era mi respaldo personal, una buena práctica para cualquier auditor que se precie. Nunca sabes cuándo vas a necesitar algo. Me levanté, el corazón latiéndome con una mezcla de nerviosismo y una punzada de esperanza. Fui a mi escritorio, encendí mi ordenador personal. Busqué mi disco duro externo. Lo conecté. Puse la contraseña, que me sabía de memoria. Navegué entre las carpetas, mis dedos moviéndose con una urgencia que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ahí estaba, el archivo, la versión final del contrato del acuerdo de los 200 millones. Lo abrí. Mis ojos, cansados por la falta de sueño, recorrieron el documento. Salté directo a las secciones que recordaba. Flujos de capital, protocolos bancarios, validaciones. Y ahí estaba. Cláusula 7.3.2. Aprobación y validación del flujo de capital por el auditor senior designado. La leí una y otra vez. Y más abajo, el espacio claramente delineado. No para cualquier auditor. No para un equipo. Para mí. Específicamente. Decía, firma digital y certificación de Martina González, analista senior de control financiero. Un silencio total. No solo en la habitación, sino dentro de mí. El mundo pareció detenerse. No era solo un detalle. No era una sugerencia. Era una condición sine qua non. Sin mi firma, sin mi certificación, esa transferencia de $200 millones no podía proceder legalmente entre los bancos corresponsales internacionales involucrados. Ignacio no solo me despidió. En su prisa, en su ego, en su afán por el triunfo, se había disparado en el pie. Y yo, Martina González, tenía la bala. El dolor de la traición, la humillación, la rabia contenida, todo eso se cristalizó. Ya no era una víctima. La sensación de indefensión se desvaneció, reemplazada por una determinación acerada. La pregunta en mi cabeza ya no era ¿por qué a mí?, sino ¿cómo puedo usar esto? No era una venganza ciega. No era por el simple hecho de destruir. Era justicia. Era demostrar que mi valor no podía ser desechado, que no podían borrarme con la misma facilidad con la que borraron mi puesto. Me levanté de la silla. Mi cara estaba pálida, pero sentí una energía nueva, fría, recorriéndome el cuerpo. Mis ojos brillaban con una luz diferente. Una promesa silenciosa se formó en mis labios, casi un susurro. Me borraron del organigrama, pero no del contrato. Y en ese momento,
Supe que esa frase era solo el principio. Mi cerebro de auditora, entrenado durante años para detectar anomalías, para encontrar fallas, para armar rompecabezas complejos, se puso en marcha. Si mi firma era necesaria, ¿quién notificaría a los bancos que yo ya no estaba? Nadie. La empresa seguramente asumiría que yo seguía en funciones hasta el momento de la validación. O peor, que podrían encontrar a alguien más que firmara por mí. Pero mi despido jugó a mi favor. Si me hubieran mantenido un tiempo más, habrían forzado mi firma. Habrían encontrado la manera de que yo validara ese acuerdo antes de echarme. Pero al echarme de inmediato, al revocar mi acceso y prohibirme volver a mi escritorio, crearon un vacío legal. Un vacío que solo yo podía llenar. O, pensándolo bien, explotar. El ajedrecista había movido su primera pieza, y el rey, en su euforia, ni siquiera se había dado cuenta de que acababa de perder su reina. Después de esa noche en vela, con la cláusula del contrato grabada a fuego en mi mente, la que decía claramente: firma digital y certificación de Martina González, analista senior de control financiero, no podía quedarme de brazos cruzados. El shock se había ido. Ahora solo quedaba una claridad gélida y un propósito muy definido. Mi mente, mi vieja mente de auditora, se encendió como un motor que llevaba mucho tiempo parado. Tenía que planificar cada paso, como un ajedrecista que ve varias jugadas por delante. Lo primero fue la recopilación de inteligencia. Abrí todos mis archivos personales. No solo los digitales, también esos viejos archivadores físicos que tengo en casa, llenos de papeles con mis notas a mano. Empecé a revisar correos antiguos, copias de comunicaciones bancarias que había gestionado, protocolos internos sobre la gestión de grandes transferencias internacionales. Necesitaba pruebas irrefutables, no solo de mi rol en el acuerdo de los 200 millones, sino de la obligatoriedad de mi firma. Cada documento era una pieza del rompecabezas. Busqué los borradores del contrato, las versiones finales, los anexos sobre los flujos de capital. Quería tener todo para demostrar que mi firma no era un mero formalismo, sino una condición indispensable. También usé mi conocimiento y mi red de contactos, de forma muy discreta, claro. Sin revelar mis intenciones, hice algunas consultas. Pregunté sobre los protocolos estándar de los bancos corresponsales internacionales para transacciones de este calibre. Quería confirmar que la validación del auditor interno era realmente una capa crítica de seguridad antifraude y cumplimiento. Y sí, lo confirmé. Mi firma no era solo una formalidad de la empresa, era un requisito bancario crucial. Anoté los nombres exactos de los bancos involucrados, los contactos clave de sus departamentos de compliance y fraudes. Tenía que ir a la fuente directamente. No podía dejar nada al azar. Mientras hacía todo esto, mi mente no dejaba de pensar en Ignacio. Lo conocía bien. Sabía que era astuto, sí, pero también arrogante. Y la arrogancia, a veces, te hace cometer errores grandes. Pensé en lo que él haría cuando se diera cuenta de que el acuerdo no avanzaba. Anticipé que, al notar la demora en la validación, intentaría una solución rápida y, muy probablemente, fraudulenta. La opción más obvia para él sería intentar falsificar una extensión de mi rol, o peor aún, mi firma digital. Pero yo estaba preparada para eso. Recordé los estrictos protocolos de la empresa para las firmas digitales de auditores, tokens de seguridad, verificación biométrica o códigos de un solo uso. Yo tenía pruebas de cómo se registraba mi firma, los pasos que se seguían para autenticarla. Mi notificación a los bancos tenía que ser tan oficial y específica que cualquier intento de falsificación posterior por parte de Ignacio, o de quien él pusiera a hacerlo, fuera inmediatamente detectable como lo que era: un fraude. No era solo cuestión de decir «yo ya no trabajo ahí». Era cuestión de blindar mi firma. Con toda esa información en la mano, empecé a trazar el plan detallado. No era un plan para destruir, sino para exponer y para reclamar lo que era mío. El primer paso sería la comunicación oficial. Redacté una carta concisa, pero muy formal. La dirigí a los departamentos de compliance de cada banco corresponsal involucrado. En ella declaraba mi desvinculación de la empresa minera a partir de la fecha de mi despido. Y, lo más importante, declaraba la nulidad de cualquier validación o firma que pudiera aparecer a mi nombre en el acuerdo de los 200 millones a partir de esa fecha.
Adjuntaría una copia escaneada de mi carta de despido y de mi identificación oficial. Quería que no quedara ninguna duda. El segundo paso era adjuntar las pruebas. Incluí extractos específicos del contrato que probaban la obligatoriedad de mi firma como auditora de flujos de capital. Subrayé la cláusula 7.3.2, la que me había dado la clave. Quería que los bancos vieran con sus propios ojos que mi participación era contractual, no solo una política interna de la empresa. El tercer paso era el envío seguro. Planeé enviar todo esto por correo certificado, para tener un acuse de recibo físico, y también por correo electrónico con acuse de recibo a los contactos correctos en los bancos. Me aseguraría de que no pudiera ser ignorado o interceptado. Tenía que llegar a las personas indicadas, a los que realmente tomarían cartas en el asunto. Y el cuarto paso, el más difícil de todos, la espera. Dejar que la semilla que acababa de plantar creciera. Dejar que el caos se sembrara en la empresa y en la mente de Ignacio. Mi plan no era sabotear el acuerdo por completo. Eso habría sido irresponsable y no era mi estilo. Yo solo quería invalidar la parte en la que mi firma era crucial, forzando a la empresa a reconocer mi valor y, si era posible, a desenmascarar la negligencia o el intento de fraude de Ignacio. Era un plan quirúrgico, preciso, diseñado para hacer daño donde más dolía a Ignacio, pero salvaguardando mi reputación y la legalidad. No quería volar todo por los aires, solo quería que vieran que no se podían deshacer de Martina González sin consecuencias. La noche que envié esos correos y esas cartas certificadas, sentí como si estuviera soltando una flecha. Una flecha que yo misma había fabricado, con punta bien afilada para Ignacio. Sentí una mezcla rara de nervios y una determinación tan fría como el acero. Nervios porque, ¿y si no funcionaba? ¿Y si no me hacían caso? ¿Y si la empresa lograba pasar por encima de todo? Pero la determinación era más fuerte. Había hecho mi tarea, había revisado todo 1000 veces. Confiaba en mi trabajo. Después de eso, vinieron los días de tensa espera. Cada mañana me despertaba con un nudo en el estómago. Revisaba las noticias económicas. Buscaba cualquier señal del acuerdo de los 200 millones. Nada. Silencio. Era como si el mundo se hubiera detenido, o como si yo fuera la única que sabía que una bomba de tiempo estaba corriendo. Intentaba seguir con mi vida, buscar otros trabajos, pero una parte de mí estaba completamente enfocada en lo que había hecho. Estaba esperando la explosión. Lo que yo no sabía en ese momento, pero que luego me enteraría por mis contactos, es que mi correo y mis cartas sí llegaron a donde tenían que llegar. En los departamentos de compliance de esos grandes bancos internacionales, mi notificación no fue solo un papel más. Al principio, seguro que lo trataron como un procedimiento estándar. Una ex empleada que avisa de su desvinculación. Pero la especificidad de mi reclamo, junto con las pruebas del contrato que adjunté, esa famosa cláusula 7.3.2, que mencionaba mi nombre completo, Martina González, como la única auditora designada para la validación, levantó banderas rojas. No eran cualquier tipo de banderas. Eran las grandes, las que indican problema grave en el mundo bancario. Se iniciaron verificaciones internas. Es el protocolo para transacciones de 1900 ese monto, y más si hay algo raro. Mientras yo esperaba, Ignacio, seguro, seguía en su nube de triunfo. Debía pensar que el acuerdo estaba procesándose sin problemas, que todo iba viento en popa. Pero, poco a poco, los retrasos empezaron a aparecer. Al principio, seguro, los ignoró. Luego, empezó a culpar a la burocracia bancaria, a algún feriado en un país lejano, a cualquier cosa menos a sí mismo. Lo conozco. Nunca acepta un error. Sus llamadas a los bancos se volvieron más insistentes, más desesperadas. Me imagino su voz al teléfono, intentando sonar tranquilo, pero con esa impaciencia que siempre lo delataba. Pero las respuestas que recibía eran evasivas. Estamos en proceso de verificación adicional, le dirían. O hay algunos puntos que estamos revisando, sin detalles, sin explicaciones claras. Eso lo volvería loco. Y tal como lo había anticipado en mi plan, Ignacio intentó solucionar el problema a su manera. Bajo la presión, y con su característica arrogancia, seguro que pensó que era algo sencillo de arreglar.
No puedo saber exactamente cómo lo hizo, pero lo más probable es que instruyera a algún subalterno a intentar acceder al sistema para extender la validez del cargo de Martina González, o incluso, con un intento más descarado, a usar una firma digital fraudulenta. Un arreglo rápido, pensaría él, para salir del apuro. Pero los sistemas de los bancos, ya alertados por mi notificación, estaban preparados. Mis alertas habían activado una especie de modo vigilancia en sus protocolos de seguridad. Cuando se produjo el intento de validar la transacción con una firma o extensión de cargo a nombre de Martina González, post-despido, sin la verificación de mis credenciales biométricas o mi token de seguridad, saltaron todas las alarmas. Esos sistemas están diseñados para eso. No es tan fácil como copiar y pegar una firma. Las bases de datos bancarias son mucho más complejas. Mi plan estaba funcionando, mi flecha había dado en el blanco, y entonces la bomba explotó. Los bancos, sin más dilación, enviaron comunicados oficiales a la empresa minera. No eran llamadas evasivas, eran documentos formales. El mensaje era claro y directo. El acuerdo de los 200 millones estaba suspendido indefinidamente. ¿La razón? Inconsistencias críticas en la validación de los flujos de capital y el estado del auditor designado. No mencionaban mi nombre directamente, pero el mensaje era para mí. El correo llegó a los directores, a la gerencia financiera y, por supuesto, a Ignacio. La noticia debió caerles como un rayo. Esos 200 millones, que ya daban por hechos, que ya estaban celebrando, estaban congelados. Las implicaciones eran enormes. No solo la pérdida del dinero, sino la reputación, la confianza de los inversores, las posibles multas. El caos se desató en la empresa. Imagino las reuniones de emergencia, los gritos, los ¿qué demonios significa esto?, reverberando por los pasillos. Ignacio, en pánico, debió intentar desesperadamente contactarme. Mi teléfono sonó varias veces con números desconocidos, pero yo no respondía. Ya no. Había bloqueado los números de la empresa y cualquier otro número que no conociera. Él no sabía que yo ya sabía lo que había pasado. Él no sabía que yo había sido la que había soltado esa flecha. Pensaba que yo era una simple ex empleada que se había ido, sin más. La ironía era deliciosa. Él, el gran Ignacio, el que celebraba el acuerdo más grande del año, ahora estaba metido hasta el cuello en un problema que él mismo había creado y que solo yo podía resolver. Y yo, Martina González, la que había sido desechada, estaba observando cómo su castillo de naipes empezaba a desmoronarse. La tensión se palpaba en el aire, incluso desde mi departamento. La venganza, lo sé, es un plato que se sirve frío. Y este apenas estaba empezando a enfriarse. Mientras yo seguía mi rutina, lejos del bullicio de la oficina, los ecos del caos empezaron a llegarme. No estuve allí, claro que no. Pero tengo mis contactos, gente de confianza que se quedó dentro y que no dudó en contarme lo que pasaba. Y lo que pasó en esa sala de juntas fue de película. La tensión, me contaron, se podía cortar con un cuchillo. Estaban todos los peces gordos, el CEO, el director financiero, el director legal. Y en el centro de todo, Ignacio. Me lo describieron pálido, sudoroso, con el traje arrugado, como si le hubieran vaciado un cubo de agua fría encima. Ya no era el Ignacio triunfador, el que celebraba los 200 millones con una sonrisa de oreja a oreja. Ahora era un hombre acorralado, con la mirada perdida y los hombros encogidos. Las preguntas, me dijeron, caían como martillazos, una tras otra, sin dar tregua. ¿Qué significa esto, Ignacio?, debió gritar el CEO, con esa voz que te hacía temblar, la misma que usaba para dar discursos motivacionales. El acuerdo de 200 millones está suspendido. Perdemos millones al día. ¡Qué inconsistencias! ¡Qué auditor! Imagino el pánico en sus voces. Esos 200 millones no eran un juego de niños. Eran la joya de la corona, el logro del año que Ignacio se había atribuido. Ignacio, intentando salvar los muebles, seguro que empezó con sus evasivas de siempre. Problemas técnicos, señor. Burocracia bancaria. Ya sabe cómo son estas cosas. Intentaría desviar la atención, culpar a cualquier cosa menos a él mismo, como siempre hacía. Pero esta vez no era tan fácil. Los documentos de los bancos eran claros y concisos. Me confirmaron que el comunicado
Oficial de los bancos hablaba de inconsistencia crítica en la validación de los flujos de capital y el estado del auditor designado. Y sí, para su horror, mencionaba mi nombre. Martina González. Un nombre que supuestamente ya no existía para ellos. Fue en ese momento, me contaron, que alguien de legal, o quizás la misma mujer de recursos humanos que me había despedido tan fríamente, con esa voz sin emociones, levantó la mano. Pero, un momento, dijo, con una voz que rompió el tenso silencio. Martina González fue despedida hace semanas. Su acceso fue revocado. ¿Cómo podría validar algo? La pregunta flotó en el aire. El silencio que siguió, me dijeron, fue ensordecedor, denso, cargado de la inminente caída. Ese fue el momento en que mi flecha se clavó hasta el fondo, perforando sus mentiras. La trampa se había cerrado. No había salida. Los ejecutivos, que antes habían confiado ciegamente en Ignacio, ahora lo miraban con una mezcla de furia, desilusión y un creciente asco. La verdad, la que yo ya sabía y había puesto en marcha, empezó a salir a la luz, detalle a detalle. Se reveló que Ignacio, en su desesperación por arreglar el problema que él mismo había creado, había intentado solventar la situación por la vía rápida y sucia. Me enteré que había instruido a alguien para crear una extensión digital de mi rol o, lo que era mucho peor y más grave, había intentado usar mi firma de forma fraudulenta post-despido. La evidencia era irrefutable. Los bancos tenían registros del intento, de las anomalías en los sistemas de autenticación. Mi notificación lo había blindado todo. Había puesto una alarma en cada punto clave. Él pensó que era inteligente, que podía pasar por encima de los protocolos, que Martina González era un obstáculo fácilmente salvable con un truco barato. Pero no lo era. Había subestimado mi meticulosidad y la robustez de los sistemas bancarios. La negligencia de Ignacio al no considerar mi rol crítico en el acuerdo era ya un problema. Serio, pero su intento de falsificación lo elevó a otro nivel. Un intento de fraude. La empresa no solo enfrentaba la pérdida de un acuerdo de 200 millones que ya daban por hecho, sino también la posibilidad de sanciones regulatorias severas por intentar una validación fraudulenta, y el daño a la reputación con los bancos internacionales sería enorme e irreparable, una mancha que tardaría años en borrarse, si es que alguna vez lo lograban. Bajo esa presión, me dijeron, Ignacio no tuvo más opción que confesar. No le quedaba otra. Tuvo que admitir su intento de ocultar su error, su incompetencia, su arrogancia. Confesó que, cegado por la prisa de cerrar el acuerdo y por su propio ego, nunca consideró que mi firma fuera tan vital después de mi despido. Él creyó que yo era una pieza prescindible, un tornillo que podía quitar y reemplazar sin que la máquina se resintiera. Pero yo era el motor, la pieza clave, y sin mí, la máquina se había parado. Su ego lo había cegado por completo, y ahora pagaba el precio de su soberbia. La sentencia fue rápida, me dijeron. El CEO, con una furia fría que no dejaba lugar a dudas, informó a Ignacio de su despido inmediato. Con efecto retroactivo, si era posible, me contaron, para que no le quedara ni una pizca de dignidad, para que no quedara rastro de su paso por la empresa. Sin indemnización, sin honores, solo ignominia. Su carrera, la que él pensaba que estaba en la cima, se había terminado. De un plumazo, de un solo golpe. Todo lo que había construido, o lo que creía haber construido, se desmoronaba por su propia estupidez y su soberbia. Me contaron que lo vieron recogiendo sus escasas pertenencias de su oficina. Esa oficina moderna, fría, con vistas a Lima, que ahora ya no era suya. La misma oficina donde me había despedido a mí, con esa sonrisa forzada y esa indiferencia. Sus antiguos colegas, los que habían sido testigos de su ascenso, lo observaban. Algunos con shock, otros, estoy segura, con un alivio apenas disimulado. El triunfalismo del primer día, cuando me echó y luego celebró su acuerdo como si yo fuera un insecto en su camino, se había convertido en una derrota aplastante. No había aplausos, solo el silencio pesado de un final humillante. Se fue con la cabeza gacha, un hombre roto. Desde la distancia, yo recibía las noticias. Mis contactos eran buenos y detallistas. Cada mensaje, cada llamada discreta, era un sorbo de café frío y delicioso. La sonrisa helada de la victoria se dibujó en mi rostro.
No era una sonrisa maliciosa, no. Era una sonrisa de justicia. Una justicia que, aunque lenta, había llegado y había sido contundente. Ignacio había aprendido que las piezas prescindibles, a veces, son las más importantes en el tablero. Había aprendido que el valor de una persona no se mide por lo fácil que es reemplazarla, sino por el vacío que deja cuando se va. Y yo, Martina González, había sido su reina. Y la reina, por muy lejos que esté, siempre puede dar jaque mate. Una mañana, unos días después de que Ignacio fuera despedido y el caos reinara en la empresa, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero esta vez lo cogí. Ya no era la misma Martina González de antes, la que estaba en shock. Ahora estaba atenta, esperando. No era Ignacio, por supuesto. Era el director financiero de la empresa, el señor Morales. Su voz, que siempre había sido autoritaria y algo distante, sonaba humilde, casi suplicante, diría yo. Martina, buenos días, dijo. Soy Morales. Sé que esto es un poco inesperado, pero necesitamos tu ayuda. Urgente. Respiré hondo. Una sonrisa que no podía ver se dibujó en mis labios. Este era el momento. Señor Morales, ¿en qué puedo ayudarle? Mi voz sonó más tranquila y firme de lo que esperaba, como si llevara años preparándome para esta conversación. Mira, Martina, como ya sabes, el acuerdo de los 200 millones está parado, me explicó, y pude sentir su frustración al otro lado de la línea. Y tú eres la única que conoce los entresijos de esa validación. La verdad es que Ignacio, bueno, él no nos dejó muy bien parados con esto. Necesitamos que nos asesores para corregir la situación y desbloquear el acuerdo. ¿Estarías dispuesta a considerarlo? Era mi momento. El ajedrez había llegado a su jugada final. No iba a volver como una empleada más. No, señor. Mi valor no era negociable. Señor Morales, le dije con calma, con la voz llena de profesionalismo, estoy dispuesta a asesorarles, sí, pero bajo mis condiciones. No regresaré como empleada. Seré una consultora externa. Mi tarifa por hora será considerable. Y quiero un plus por cada día de retraso que les ha tomado llegar a esta conclusión. Lo escuché tragar saliva. Además, mi indemnización por despido debe ser procesada y pagada en su totalidad e inmediatamente, sin dilación. Y por último, quiero un acuerdo estricto de no divulgación sobre el intento de fraude de Ignacio. Eso protegerá la reputación de la empresa. Sí, pero también salvaguardará la mía, ya que no quiero que se me asocie con sus malas prácticas. Hubo un silencio al otro lado, tan denso que casi pude saborearlo. Luego, un suspiro de resignación. Martina, dijo Morales, y esta vez su voz ya no tenía ni rastro de su antigua autoridad. Aceptamos. Todas tus condiciones. ¿Cuándo puedes empezar? Así fue como regresé a la empresa, pero esta vez, con la cabeza bien alta, sintiendo cada paso que daba por esos mismos pasillos que antes me habían visto salir humillada. Llevaba una tarjeta de visita nueva que decía claramente Martina González, consultora financiera independiente, y un contrato de consultoría bajo el brazo. Ya no era la Martina a la que podían borrar de un plumazo. Era la Martina que venía a salvarles el pellejo, y lo sabían. Me recibieron con respeto, sí, y estoy segura de que también con algo de temor, porque la historia de Ignacio ya se había esparcido como pólvora. Varios colegas, los que siempre me apoyaron y que me habían contado lo que pasaba, se acercaron a felicitarme discretamente, con una sonrisa en los labios y un brillo de complicidad en los ojos. Era como si me dijeran, «Lo lograste, Martina. Sabíamos que lo harías». Me senté en la sala de juntas, esa misma sala donde Ignacio había sido humillado y despedido, y empecé a trabajar. Con mi conocimiento preciso, con cada detalle que había guardado en mi cabeza y en mis archivos personales, guié a la empresa a través de todo el laberinto burocrático que Ignacio había creado. Subsané cada una de las inconsistencias que él, en su prisa y arrogancia, había pasado por alto. Brindé la validación necesaria, ahora como consultora externa debidamente contratada. Mi firma tenía todo el peso legal y bancario que antes le habían negado.
Hice que todo el proceso fuera fluido y rápido, demostrando una vez más mi valor irreemplazable. No era solo un trabajo, era una exhibición magistral de mi capacidad, de mi ética y de mi indispensable expertise. Y finalmente, el acuerdo se cerró. Los IS. 200 millones se transfirieron, sin más problemas. El acuerdo se salvó, sí. Pero se salvó gracias a mí, a Martina González. Cuando todo terminó, recibí mi indemnización completa, esa que me debían y que Ignacio había intentado negar. Y además, cobré una cuantiosa suma por mi consultoría. Había cobrado doble por un despido injusto. Era una victoria financiera, pero también una victoria personal que me llenaba de una satisfacción inmensa. Con ese capital y con una reputación profesional que se había reforzado enormemente gracias a toda esta historia, decidí que no quería volver al mundo corporativo de tiempo completo. No. Ese capítulo estaba cerrado. Abrí mi propia firma de consultoría financiera. Me especializaría en auditorías de grandes transacciones, en esas donde cada detalle cuenta, en esas donde la firma del auditor es más que un nombre en un papel. Mi historia se convirtió en el mejor testimonio de mi expertise, de mi ética de trabajo y de que no hay que subestimar a nadie. Ahora estoy en mi nueva oficina. Es elegante, sí, pero no fría como la de Ignacio. Es mía. Miro por la ventana y veo la ciudad de Lima. Sonrío con satisfacción. Me borraron del organigrama, pero no del contrato. Me susurro. Y a veces el contrato es todo lo que necesitas para reescribir tu propia historia. Y así, amigos de Café Frío y Venganza, fue como una reestructuración de costos. Me dio la oportunidad de reestructurar la vida de mi ex jefe, y la mía. La justicia en el mundo. Laboral no siempre es rápida, créanme, lo sé por experiencia, pero cuando llega, es tan dulce como el café más frío y la venganza más justa. ¿Alguna vez te han subestimado en el trabajo? ¿Te han despedido injustamente solo para darte cuenta de que tu valor era irreemplazable? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos saber cómo encontraste tu propia cláusula secreta de poder. Dale like si esta historia te hizo sentir que el karma es real. Suscríbete para más historias de justicia laboral y activa la campanita para no perderte nuestro próximo relato. Porque aquí, en Café Frío y Venganza, sabemos que el éxito sabe mejor cuando se sirve frío.